Gloria a Dios, tomamos nuestro lugar en esta tarde y qué buen canto para empezar el estudio. Y abrimos nuestras Biblias a Marcos 6, donde estaremos esta tarde mirando y estudiando la palabra del Señor. Antes de eso quería decir que el viernes pasamos un buen tiempo en la palabra, compartiendo con los hermanos y estudiando juntos. Y parte de lo que se habló es lo que miramos hoy en este canto, del proceso de la santificación y cómo el Señor nos ha traído, y es un gozo poder cantarle al Señor, pero es bueno cantarle al Señor cosas que son verdades y cosas que no solamente nos llenan de emoción a nosotros, pero que le glorifican al Señor por lo que el Señor está haciendo, y eso es el punto de cada servicio de adoración que nosotros vamos a tener en nuestras vidas, que es el Señor que debe ser glorificado, es el Señor que debe ser exaltado en todo lo que hacemos, y especialmente a través de las canciones, que sea elevado, sea Él y no nuestras emociones. Con eso abrimos nuestras Biblias a Marcos 6, versículo 17, donde vamos a estudiar del 17 al 29 y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios conforme a estas cosas. Antes de eso, les quiero dar un resumen de Herodes, el hombre que era Herodes, porque Herodes en la palabra de Dios es un hombre muy importante, es un hombre que nos lleva a través de la persecución de la iglesia. Es una persona que debemos de saber, porque si no entendemos Herodes, la familia de Herodes, entonces no entenderemos mucha la persecución. Y en la palabra de Dios existe reinos que el Señor usa para su propio juicio. Miramos eso con Babilonia, miramos eso con los griegos, miramos eso con las personas que vienen en el Antiguo Testamento, por ejemplo, a atacar a Israel. Que el Señor habla de esas naciones que el Señor usa para juzgar a Israel, pero el Señor dice de esas naciones: son mi instrumento y yo los voy a castigar por lo que ellos están haciendo. Miramos eso en el libro de Éxodos con Egipto. Egipto, dice el Señor, que Él va a endurecer el corazón de Faraón para que él y toda la tierra de Egipto sepan quién es Dios. Cuando no entendemos que las naciones y los reyes y los líderes, y hoy en nuestros días los presidentes, son puestos ahí para la gloria y honra y voluntad de Dios, podemos perder la perspectiva de por qué están esa gente en poder. Y cuando no entendemos por qué alguien está en poder, cómo llegaron a poder, empezamos a darle tributo a conspiraciones, al Illuminati, y empezamos a meternos en videos de YouTube, y hay hermanos en la fe que se pierden horas en el YouTube, porque se nos olvida que el que está en control del mundo, la voluntad que se cumple a través de la historia del mundo, no es la voluntad de Satanás. Satanás puede tener las llaves y Satanás puede ofrecerle a Jesús los reinos, pero no se hace la voluntad de Satanás en esta tierra, se hace la voluntad de Dios. Por eso el cristiano no ora: Señor, oramos. La oración del cristiano, y en la oración que nos enseña Jesús, no estamos pidiendo que se haga
en la tierra lo que quiera Dios en vez de lo que quiera Satanás. Eso no es lo que oramos. No oramos que la voluntad de Dios le gane a la voluntad de Satanás. El cristiano ora, Señor, oramos que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. No estamos orando, Señor, que pierda Satanás, porque el cristiano entiende no es una guerra, hemos ganado. Jesús en la cruz dice, consumido es. Hemos ganado. Antes de morir, antes de resucitar, Jesús dice, ya se acabó. Todavía no resucita, todavía no muere. Y Él dice, consumido es. Cuando nosotros miramos esta familia y nos debe de ayudar en mirar los líderes a través de nuestro hoy en día, hay que recordar, ellos están ahí porque el Señor ahí los puso. Y si ellos están trayendo leyes y reglas y están poniendo cosas que son contra Dios, es así como el Señor lo ha diseñado. Porque esas personas, de la misma manera que Babilonia era juicio para Israel, Israel se había hecho una gente llena de ídolos. ¿Y qué le hace el Señor? ¿Cómo trae juicio y cómo castiga el Señor a Israel? Los manda a la tierra de ídolos. Y los manda a la tierra de ídolos para castigarlos. Si la iglesia se encuentra hoy ocupada por cosas que no es el evangelio, nuestro juicio como iglesia vendrá a través de leyes que nos van a distraer. Si el cristiano ya está distraído por el mundo, el juicio a nosotros será más distracciones. Es lo que nos dice el libro de Romanos. La gente que ha intercambiado a Dios y lo ha hecho en hombres, lo ha hecho en animales, ¿qué nos dice Romanos 1? El Señor los ha dejado en su pensamiento. El juicio de Dios no es solamente muerte, no es solamente que nada pasa. El juicio de Dios es que el Señor te deja ciego y te deja pensar que tú tienes la razón. El lugar más peligroso y más espantoso que un cristiano puede estar, una persona que llega a la iglesia, es de leer su Biblia y no poder ver lo que está leyendo. Es algo muy espantoso, ver las palabras de la Biblia, pero no verlas. Oír la palabra de Dios, pero no oírla. Es algo tan espantoso. Y aquí vamos a mirar con la familia de Herodes. Este hombre, esta familia es usada por el Señor para traer el evangelio a todos. Empezamos con Antipas. No está en sus Biblias. Les mando la foto después para que tengan, porque hice toda una de esta. Estaba trabajando en algo y se los mando después del servicio. Pero empezamos con Antipas. Y Antipas es el principio. Este hombre existe en el año 78. Y este hombre es el primero de toda la familia, es el líder, es la cabeza. Este hombre tiene 3 hijos, José, Antipater y Palión, los 3 hijos. De los 3, Antipater es el que toma el puesto. Y este hombre es el que toma el puesto de Judea. Porque para este tiempo Roma era tan grande que tenían el César, pero tenían cada región tenía su propio líder, su propio rey. Y cada región tenía su rey, tenía sus gobernantes. Es ahí donde tenemos a Pilato. Antipater tenía 5 hijos, 2 mujeres. El que toma el puesto es Herodes. No Herodes de aquí, Herodes, si se recuerdan conmigo,
Vienen los reyes magos, le dicen a Herodes, venimos a adorar al rey de los judíos. Herodes es el que había reconstruido el templo. Herodes se creía el rey de los judíos. Herodes era un hombre terrible, un hombre que mataba a su propia familia porque tenía tanto temor que lo querían sacar. Herodes era un hombre que tenía una esposa y la agarra a patadas matando el bebé que tiene adentro y matándola a ella porque tenía temor que ese bebé le iba a quitar el trono. Era un hombre loco. Cuando llegan los reyes magos y dicen, venimos a adorar al nuevo rey recién nacido de Israel, Herodes no está pensando Mesías, Herodes está pensando, soy yo. Les reconstruí el templo, yo les he dejado, yo soy el rey. ¿Cuál rey ha nacido? Es Herodes quien manda, después de darse cuenta que los reyes magos no van a regresar a decirle aquí es donde está. Es Herodes que manda la orden para matar a todos los niños, los niños de cierta edad. Ese es Herodes. Este Herodes después muere y nos dice la palabra de Dios que cuando él muere recibe palabra José y regresa. Este Herodes tiene ahora que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hijos, 3 mujeres. 1, 2, 3, 4, 5 mujeres. 7 hijos, 5 mujeres. Y es aquí donde entramos a esta historia. De estos hay 2. Mariamne, que es la madre de Herodes Felipe. Ella es la madre. Y Herodes Felipe es el que está en control aquí. Marcos solamente pone Herodes. Y es ahí donde, si uno empieza a estudiar, se da cuenta que hay personas que dicen, Marcos está incorrecto porque dice Herodes, no puede ser Herodes porque Herodes ya está muerto en este tiempo. Para este tiempo Herodes era un nombre como Faraón. Faraón es el nombre que se le llama al rey o al líder de Egipto, es Faraón. Herodes Felipe es el que está encargado aquí de esta región. Y Herodes Felipe es el que agarra su sobrina. Y es aquí donde empieza nuestra historia. Pero es importante saber esta familia, porque esta familia es una familia muy importante en la Biblia, muy importante en la persecución de la iglesia y muy importante para entender hoy en día por qué es que viene tanta presión de afuera. Porque lo que pasa es que siempre ha visto y siempre va a haber personas que toman liderazgo de naciones queriendo unir a la gente. Si uno lee el Nuevo Testamento, una de las cosas que se nos dice del anticristo, que el anticristo quiere unir. Una de las cosas que pasa con falsos maestros, predicadores, es quieren unir a la gente. Quieren unir a gente de esta religión y esta religión. No importa, todos creemos en un Dios, no importa cuál Dios crees. Y es lo que pasa con los presidentes de los Estados Unidos. Cada presidente se levanta y dice, yo seré el presidente de los Estados Unidos. El presidente que tenemos hoy, una de las cosas que él decía mucho, no solamente soy el presidente de los republicanos o de los demócratas, soy el presidente de todos, queriendo, según él, unir. Que siempre será una de las cosas que quiera hacer el mundo. El cristiano está en un lugar muy interesante porque el cristiano ya tiene un rey. Y nuestro rey no va a ser elegido en 3 años. Nuestro rey se eligió él solo, se puso él solo, él fue solo. Él es Dios porque él dice que él es Dios. Estamos en un lugar muy diferente porque nosotros
ya vivimos somos ciudadanos ya de un reino. Que es por eso que el cristiano puede leer Romanos cuando le dicen la palabra de Dios que sigamos las leyes de este mundo, y seguimos las leyes, pero no seguimos todas, porque no todas agradan a Dios. Y es aquí donde entramos. Marcos 6, versículo 17, dice, y leemos del 17 al 29. Porque Herodes mismo había enviado a prender, hay que empezar del 14. El rey Herodes se enteró de esto, se enteró obviamente de Jesús había llegado, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías, y decían otros, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Algo de entender de Herodes, no quería matar a Juan el Bautista. Como Pilato no quería matar a Jesús. No lo quería matar. Dice el 17, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y nos dice aquí, porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Porque Herodes tenía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido, y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Y si se recuerdan, es muy similar a Félix en el libro de Hechos, que le gustaba escuchar a Pablo, pero no se arrepentía. Solo porque a alguien le gusta escuchar la palabra, no quiere decir que son de nosotros. Solo porque alguien dice, qué palabra tan bonita, oh, qué predicación, me tocó el alma, no quiere decir que se han arrepentido. Dice el 21, pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Aquí miramos que entramos a un lugar es muy triste, porque es la muerte de Juan el Bautista.
Y llegamos a este punto donde Herodes tenía a dos hijos llamados Felipe, porque era parte de la cultura. Tenía dos de ellos, uno de la madre Miramne y el otro de la madre Cleopatra, las dos madres de estos dos hombres, Felipe. Y uno de ellos toma la esposa de uno y se empieza a acostar con ella. Y lo que pasa aquí es empiezas a haber mucho pecado en la casa del rey. Nos dice el 17, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Lo que miramos es Herodes nunca tenía un problema con Juan el Bautista. Uno. Todo esto es organizado, mandado, puesto junto por la mujer de este hombre, Herodías. Todo. Ella quería a Juan el Bautista muerto por lo que Juan el Bautista había dicho. Y lo que Juan el Bautista había dicho, no sabemos si él les había dicho directamente a ellos. No tenemos esa información, si es que él lo dijo públicamente a ellos o que él le preguntaron, lo dijo y llegó a sus oídos. Pero sea lo que sea, él había hablado contra ellos, que nos da a nosotros, tenemos que entender una cosa, no hay nadie que está fuera de la corrección de la palabra de Dios. Lo que Juan les pedía a la familia de Herodes era lo que le pedía a todo el mundo, que se arrepintieran. Y lo que nosotros tenemos que comprender, que toda gente, toda humanidad, toda persona, no importa su clase de dónde estén económicamente, no importa su cultura, de dónde son, cada persona necesita que escuchar el Evangelio. A todo mundo le tenemos que decir de Cristo y lo que Cristo hizo. No es solamente de decir, ellos son ricos, ellos ya tienen dinero, ellos nunca vendrán. O ellos son pobres, nunca vendrán. O ellos son de aquí, ellos no vendrán. Ellos aquí no vendrán. Es tan importante reconocer, entender, cada persona necesita que escuchar el Evangelio. Cada persona. Y es nuestra responsabilidad como cristianos traer el Evangelio a todos, de hablar con la verdad a todos. Que cuando alguien nos pregunta, ¿qué piensas de esto? No decir, no, pues cada quien, no sé, no me meto con nadie. Porque esa es nuestra oportunidad de decir, yo creo esto, la Biblia dice esto y yo creo esto. Porque la persona que dice que es de Cristo y se queda callada, no nos importa la gente si no decimos nada. Si no estamos dispuestos a ponernos sobre nuestras Biblias y decir lo que la Biblia dice, no puedo decir yo creo la Biblia. Porque el cristiano se pone sobre su Biblia. Nuestra Biblia es lo que nos dice que creemos. Es nuestra Biblia que está formando o debe de formar nuestras opiniones, que debe de formar la manera que pensamos. Cada respuesta tiene que venir de la palabra de Dios. Cada consejo tiene que venir de la palabra de Dios, no tiene que venir del hombre. Si piden consejería y lo que reciben es, pues yo pienso que debes de hacer esto. Y pienso que debes de hacer esto, y pienso que debes de hacer esto. No es consejería de Dios. El hombre siempre va a dar consejería, siempre dará consejos de la víctima. Siempre. El consejo del hombre siempre será, todos cometemos errores. Todos lo hacemos. Todos. Estaba escuchando
una conversación entre dos hombres cristianos y estaban hablando estos hombres sobre sus matrimonios. Y uno de ellos es, los dos, ¿no? Los dos son líderes en su iglesia donde ellos van. Y empezaron a hablar ellos sobre, uno de ellos empezó a decir que estando casado, ya tiene muchos años casado, tiene hijos, todo. Dice que él todavía cae y todavía está mirando pornografía. Y este hombre es líder, predica, todo. Y estaba escuchando la conversación y el otro hombre, en vez de reprenderlo, corregirlo, le dice, no te preocupes, nos pasa a todos hemos estado ahí. Y tuve que regresar porque, a lo mejor escuché mal, a lo mejor soy yo. Y me regresé. Y era lo que se dijeron el uno al otro. No, está bien, está mal, pero caemos todos. Todos estamos en el mismo lugar. Eso es lo que el hombre siempre va a hacer. El consejo del hombre siempre será, todos hemos caído. Porque el consejo de Dios es, tú no puedes predicar la palabra. Si estás en pornografía, no importa si es una vez al mes, no puedes. Porque el cristiano, hombre o mujer, tiene que entender, está sirviendo a un Dios santo. Se presenta a un Dios santo. Y si miras pornografía una vez al día, una vez al mes, una vez al año, una vez cada 6 meses, es lo suficiente para sacarte del ministerio. Y eso tiene que venir de uno. Si uno de verdad teme a Dios, uno va a decir, me tengo que sentar, no estoy bien ahorita. De ahí viene. Estaba hablando el otro, era una conversación muy, muy tonta, pero ya me había invertido y dije, a ver qué más tonterías dicen. Que me gasté el tiempo, pero es otra cosa. Y siguieron hablando y dice uno, no, pues hay veces que yo ni estudio, me subo arriba y ni he estudiado mucho. Y era algo tan triste escuchar a dos líderes de iglesia hablar de esta manera, porque no había temor de Dios. No había, en sus corazones había más vamos a parar cuando alguien se dé cuenta. Cuando alguien se dé cuenta de lo que estamos haciendo, vamos a parar. Y lo triste de eso es que el hombre y la mujer que teme a Dios, por el temor de Dios, van a decir, necesito que parar. Necesito que parar. Lo que aquí hace Juan no es fácil, es duro, pero lo que el cristiano tiene que hacer no es fácil. Cuando el cristiano escucha que un hermano está en pecado, lo fácil es decir, no, hermano, yo también, ¿cuántas veces no he caído? Eso es fácil. El cristiano tiene que decir, hermano, eso no se debe de soportar. ¿Qué nos dice Pablo en Primera de Corintios hablando del pecado sexual? Eso ni se debe de hablar entre ustedes. No se debe, ni debe de estar ahí entre ustedes. Es tan importante que nosotros entendamos que hay una diferencia entre un hermano que está pecando y necesita misericordia y un hermano que está pecando buscando excusa. Son dos cosas muy diferentes, muy diferentes. El hermano que está luchando, que quiere vivir
conforme a la palabra de Dios, pero a lo mejor no tiene la motivación para leer la palabra, a lo mejor no la entiende, y porque no la entiende se le hace duro leer. Ese hermano necesita nuestra misericordia. Ese hermano necesita de nosotros. Ese hermano necesita que alguien diga, pues una vez a la semana yo me siento contigo. Hay que hablar. Tú lee tu Biblia, escribe todas tus preguntas y me las das y yo te las pregunto. Que cualquiera que quiera hacer eso, estoy disponible. Pero es tan importante entender que es una diferencia entre eso y el hermano que dice, sí, pues hice esto, hice lo otro, hice esto, hice lo otro. Unas cosas muy diferentes. Porque uno necesita nuestro apoyo, el otro necesita que sea reprendido. La razón por qué hay mucho pecado en la iglesia es porque nosotros respondemos con misericordia con cada cosa que viene a nosotros. Y tenemos que responder con la palabra de Dios. Hay pecados entre nosotros que no se debe de aguantar ni poquito. Ni poquito. Si escuchamos que hay abuso en cualquier hogar, eso no se aguanta. Eso no se dice, no, pues cálmate. Eso se tiene que eso es algo muy serio. Si escuchamos que alguien está siendo abusado, el cristiano, la iglesia no tiene que decir, cada hogar es diferente. Esa no es la respuesta. Es tan importante entender eso, y si tenemos temor de decir algo, es de traerlo a alguien, decir, esto está pasando, y estar dispuesto a decir, yo voy contigo, tú habla, pero yo voy contigo como testigo. Pero nosotros decimos, te digo eso, pero yo no te dije. Y al decir yo no te dije, pues ¿qué vamos a hacer? El cristiano se para sobre su Biblia y dice, yo creo esto porque mi Biblia lo dice. Es lo que Juan el Bautista hizo. Lo que estás haciendo, Herodes, es malo, no debes de hacerlo. Tú no lo debes de hacer. Herodes no es un hombre cristiano. Uno no puede decir, no, pues Herodes no es cristiano. ¿Cómo lo va a decir que viva de esta manera? Porque el cristiano no se impone sobre el mundo, pero cuando el mundo le pregunta una opinión, el cristiano tiene que dar su opinión. Nosotros perdemos muchas oportunidades de predicar el evangelio porque no queremos decir lo que dice la Biblia. Nos preguntan, ¿qué piensas? ¿Escuchaste esta noticia? ¿Qué piensas tú de lo que escuchaste en la noticia? No, pues no sé, está duro, ¿verdad? Sí, no, está duro. Oportunidad perdida. En ese momento podemos decir, no, pues yo creo esto. La Biblia dice esto y yo creo esto. Esto está mal porque esto y esto. Porque es lo que dice la Biblia. Y en ese momento tenemos la oportunidad de hablar de la Biblia y decimos, no, pues está dura la cosa, que la gente está loca, ¿verdad? Sí, no, qué loca. Y sigue la conversación. Dice el 17, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿No te es lícito conforme a qué? ¿A la ley del mundo? ¿A la ley de Herodes? No te es lícito, ¿por qué? Conforme a la ley de Dios. Cada ser humano tiene que escuchar que está rompiendo la ley de Dios. Cada ser humano. Y si nosotros no estamos dispuestos a hacerlo, es porque no nos importa. Una de dos cosas. No nos importa que la gente vaya al infierno o no creemos en el infierno. Una de dos cosas. Si no estamos dispuestos a hablarle a la gente de su pecado, es porque no nos importa esa gente o no creemos de verdad en el infierno.
Porque si de verdad creemos en el infierno, si de verdad creemos en ese lugar, la gente, hasta la persona que no conocemos, nos va a importar lo suficiente para decirle, te tienes que arrepentir. Hasta la persona que odiamos, vamos a querer decir, te tienes que arrepentir. Porque hasta las personas que nos caen mal les decimos gracias. El cristiano, decirle a la gente de Cristo no es lo más grande, es lo mínimo. Desafortunadamente en esta vida, en este tiempo de la iglesia, el evangelizar se ha hecho algo de fama. Solo los evangelistas predican y solo los que tienen grandes discursos y llenan los estadios, solo ellos están evangelizando. El evangelizar es lo más básico del cristiano. La gran comisión es de ser discípulos de todas las naciones. Es lo más básico, la tarea más básica para todos. Cuando uno entra a una compañía y le dicen el propósito de la compañía, el propósito de una compañía es para todos. Para que lava el baño y para el empresario más importante, el propósito es el mismo. La gran comisión no es solamente para el evangelista que está llenando los estadios, es para la madre que se queda en casa y solamente sale para ir al Walmart. Es para la madre que solamente habla con sus hijos en su casa. Es para el esposo que trabaja 12, 14 horas. Es para el niño que es salvado y va a la escuela. Es para todos. Todos tenemos esa responsabilidad. Y si no lo estamos haciendo, esto va a sonar un poquito duro, no podemos llorar por las personas que no están salvadas. El cristiano que no está hablando de la Biblia con las personas que no conocen de Dios, no puede llorar porque no están salvados. Porque son lágrimas de cocodrilo. Porque si de verdad nos importaran, cada instante estuviéramos hablando de Cristo. Cada momento, cada oportunidad, porque de verdad nos importara. Si de verdad nos importa el estado de nuestras familias, hablaremos de Cristo cada oportunidad que tengamos. Cada oportunidad. Vamos a querer exponerlos al Evangelio. Y vamos a estar dispuestos a que ellos se frustren de nosotros con el tal que ellos escuchen el Evangelio. Es lo que vamos a querer hacer. ¿Qué dice Pablo? Me hice todas cosas a todos hombres para alcanzar a algunos. Si tengo que viajar 2 horas con alguien para que escuchen el Evangelio, lo haré. Lo haré. Es la respuesta del cristiano, lo tiene que hacer. Si alguien dice, su barba, no sé, no puedo escucharlo porque su barba, me la rasuro. No voy a decir, no, mi barba es porque me gusta, es porque mis cachetes. El Evangelio es más importante. Si se no es porque cuando pienso de pelones, pienso de cholos y no sé. Me dejo crecer el pelo, me veo ridículo con pelo, pero me lo dejo crecer. Porque lo más importante es el Evangelio, no el pelo, el Evangelio. Pero si no estoy dispuesto a hablarle a la gente de Cristo cada oportunidad que tengo, no me importa la gente. No me importa la gente. En este tiempo, durante esta pandemia, es cuando el cristiano tiene más oportunidades. Más oportunidades. ¿Qué piensas tú de la pandemia? Y en vez de hablar del Evangelio, entramos, yo vi un video que según esto. ¿Qué piensas de la vacuna? No, yo miré, escuché. Es el momento de decir, yo creo esto.
no conforme a esas cosas específicas, pero la Biblia dice esto. No me preocupo porque la Biblia dice esto. Por eso no me preocupo. Agarré la vacuna porque la Biblia me dice esto. O no la agarré porque la Biblia me dice esto. Y estar dispuestos a compartir y no decir, no, es porque no sabes lo que le ponen ahí. Bla, bla, bla. Y mientras vamos al McDonald's y nos comemos todo lo que tiene McDonald's sin que nos importe lo que tiene la hamburguesa. La carne, según la carne, nunca se hace mal. Pero nos preocupamos de lo que tiene una vacuna. Pero es otro tema. Es tan importante hablar y decir la palabra de Dios cuando se nos pida. Y hablar y presentar el Evangelio. Dice el 19. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo a Juan el Bautista, pero no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo. Y lo mantenía protegido, y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. El cristiano que habla de la Biblia, el mundo siempre lo va a querer escuchar, pero hay que no dejarnos llevar por eso. Las cosas de la Biblia son muy interesantes, porque habla la Biblia de todo. Si uno ha tenido una conversación con una persona que no es cristiana y uno empieza a hablar de la filosofía de la Biblia es uno de los temas, para mí, uno de los temas más favoritos. Yo puedo hablar de la filosofía de la Biblia para siempre. Es algo tan interesante para mí. Que hablar de la filosofía de la Biblia es tan interesante, pero el problema con la filosofía de la Biblia, o el hablar tanto de ella, es que empezamos a pensar que la gente se está arrepintiendo. Un cristiano puede hablar de estas cosas, pero una persona que no es cristiana no puede hablar de ellas. Nos dice Pablo en 1 Corintios, yo no quise saber nada entre ustedes más que Cristo y Cristo crucificado. Cuando Pablo llega a la ciudad de Corintos, ellos pensaban, porque ellos en esa ciudad era una ciudad de filosofía. A ellos les gustaban los predicadores que llegaban y les hablaban de la filosofía. Cuando Pablo llegó, Pablo no les habló con palabras grandes, con filosofía filosofía de esta. Pablo les habló del Evangelio de Cristo y Cristo crucificado solamente. Y ellos decían de Pablo, qué hombre tan tonto. Es todo. Dinos algo interesante. ¿Qué filosofía vas a conectar al Evangelio? Y les digo, yo no quiero saber nada entre ustedes. Ahora, ¿Pablo era un hombre tonto? Claro que no. Nos dice el libro de Hechos que él hablaba con los filósofos, usando su filosofía, hablando de Cristo. Pablo podía, pero no quiso. ¿Por qué? Porque cuando una persona habla de la filosofía de la Biblia con una persona que no es cristiana, los pierde. Los pierde. Si una persona llega por primera vez, no conoce a Cristo, no es el tiempo de darles la santidad de Dios, aunque es un libro muy increíble. No es el tiempo de darle ese libro. No es el tiempo de darle qué tan buena es la gracia, aunque es un gran libro. No se les da eso porque no están listos para la filosofía de la Biblia. Se les da la Biblia y se les dice, abre tu Biblia al libro de Juan. Y si dicen, yo quiero saber más, entonces abre tu Biblia al libro de Génesis. Pero quiero saber más, abre tu Biblia al libro y cuando dice, pero ¿cuándo voy a leer algo más? Cuando la resurrección de Cristo te conmueva tanto que cambie toda tu vida. Cuando se hable de la cruz y no te canses, es cuando estás listos para la filosofía de la Biblia. Pero si llega la Pascua, oh sí, Cristo resucitó. Si esa es tu reacción a la Pascua, no estás listo para la filosofía. Porque la muerte y resurrección de Cristo no te ha tocado, no te ha cambiado. Solamente te ha mojado,
te tiene que cambiar toda tu vida. El cristiano que entiende y ha comprendido la muerte y resurrección de Cristo, le pueden decir eso cada sermón y van a decir gracias a Dios. Porque ese cristiano entiende, de ahí empieza todo. De ahí empieza todo. No quiero saber del corazón del hombre. No me interesa. Quiero saber primero de Cristo. Nos dice el 21. Pero llegó un día oportuno. Noten como el vocabulario. Esta mujer estaba planeando esto. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y lo triste de todo esto es que esta niña tenía unos 11, 12 años. Para nosotros esto es algo muy, muy diferente, muy fuerte, porque a pensar, porque ella estaba danzando muy sexual, era muy sensual lo que ella estaba haciendo, se estaba demostrando su cuerpo y todo eso. Para nosotros pensar de una niña de 11, 12 años, de 10, inclusive de 10 a 12, no podemos. En esa cultura es muy diferente. Esta niña es mujer, pero para nosotros es niña. Pero para la cultura de la Biblia, esta mujer se casa ya a los 13, 14 con un hombre mayor que ella, mucho más mayor que ella. Otro que pertenecía a la familia de Herodes. Pero Herodías manda a su hija. Esta mujer no le gustó, odió tanto lo que le dijo Juan el Bautista, que estaba dispuesta a ofrecer su hija para agarrar lo que quiere. Es muy importante, hermanos, que si la palabra de Dios nos ofende, si llega un tiempo donde yo digo algo y les ofende lo que digo, hablen conmigo, uno. Pero dos, hay que asegurarnos que lo que nos ofende es lo que yo dije y no lo que dice la Biblia. Es una cosa si lo que yo digo les ofende, porque yo digo muchas cosas que pueden ofender. Pero es otra cosa si la Biblia nos ofende. Si la Biblia nos ofende, tenemos un problema más grande. Porque ahora ya no soy yo, es la Biblia. Y en ese tiempo vamos a tener un tiempo muy duro en nuestra fe, porque nos vamos a dar cuenta, no creo lo que yo pienso que creía. A Herodías, el problema no era Juan el Bautista necesariamente, era lo que Juan el Bautista creía. Y es muy importante, hermanos, que nosotros nos sometamos a la palabra, porque la palabra va a doler. La palabra va a doler. La verdad nos hará libre, pero la verdad antes de hacernos libres nos va a cachetear. Es lo que pasa. Cuando uno tiene un dolor de muela, para sacarse el dolor de muela y ser libre de ese dolor, uno tiene que pasar por más dolor. Es lo que pasa. Para recuperarse de una herida, uno tiene que pasar por más dolor. Si uno se corta, para sanar la herida se tiene que poner alcohol. La libertad viene con un precio. Y es muy importante que entendamos qué nos está ofendiendo. ¿Nos está ofendiendo el mensajero o me está ofendiendo el mensaje? Porque si es el mensajero que me ofende, se tiene que arrepentir. Pero si es el mensaje, entonces el que nos ofende es Dios.
Es tan importante saber la diferencia. Esta mujer es ofendida por lo que Juan el Bautista dijo. Y esta mujer manda a su hija da un baile a Herodes y a sus compañeros. Y él le dice, pídeme lo que quieras y te lo daré, porque él le gustó lo que miró, le gustó cómo se sintió, le gustó lo que ella hizo. Y ahí lo dejo. Y él le dice obviamente un dicho del tiempo, pídeme lo que quieras hasta la mitad del reino. No era literalmente pídeme eso, porque si fuera eso lo más fácil es pues dame la mitad. Es mejor de pedirle la cabeza de Juan. Era un dicho. Esta niña, esta mujer no sabía. Todo era plan de su madre. Porque noten el 23, y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Y ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? Ella no sabe, ella no comprende, ella no está captando. Para ella esto solamente, mi mamá me dijo que salga. Es el cumpleaños de mi tío y yo solamente voy a salir a cumplir. Es su madre que le dice ponte esto, su madre que le dice haz esto, su madre es la que está haciendo esto. Ella le pide a su mamá, pues ¿qué le pido? ¿Qué le pido? Y ella le respondió la cabeza de Juan el Bautista. Noten que tan rápido. ¿Qué le pido? La cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. La maldad de esta mujer de pedir la cabeza de Juan, no solamente la cabeza, pero en una bandeja. En esos tiempos se servía la cena en bandejas. Lo que ella está pidiendo es algo de gran insulto. No lo capté cuando leía esta historia hasta que empecé a estudiarla. Ella pide en una bandeja. No se pedía cabezas de bandejas en esos tiempos. Pero ella, a la misma vez que todos están celebrando a Herodes, ella está celebrando la muerte de Juan el Bautista en una bandeja. El mundo, como nos dice Cristo, nos odia y nos odiará. Y algunos de nosotros, algunos de nuestros hermanos en Cristo ya han sufrido esa muerte. Y el mundo, como ella, piensa, le he ganado, lo maté, me deshice de él. Y el mundo siempre pensará eso, hemos cerrado otra, hemos callado aquí, hemos hecho el otro. Y lo bello de todo esto, que Juan el Bautista a lo mejor murió aquí, pero la predicación de Juan el Bautista sigue. Ella lo mató hace miles de años, pero 2021, el 19 de septiembre, en la ciudad de Long Beach, miles y miles de millas de donde murió Juan el Bautista, sigue el mismo mensaje. Arrepiéntete porque el reino de Dios aquí está cerca. Y eso seguirá pasando. La gente pensará, hemos callado la iglesia, pero el Espíritu Santo nunca dejará que su iglesia falle y cierre. Nos dice ahora el 26, y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Al mismo instante él se puso muy triste, pero no significaba nada. Pilato no quería matar a Cristo, pero no importaba, no significaba nada. Nuestras intenciones no importan si no hay acción detrás de eso. No podemos decir como Daniel, yo propuse ir. No pude, pero propuse. Tuve intenciones de ir, pero no pude, pero la intención es lo que importa. No.
Porque eso no funciona en el trabajo. Yo no puedo llamar y decir, hey, mi intención ayer era ir al trabajo mañana, pero me levanté tarde o la cama estaba muy cómoda, pero la intención era de ir. No van a decir, no, pues tuviste la intención, te vamos a pagar 8 horas, no te preocupes. No, eso no pasa. No podemos decir a nuestra pareja, mi intención era serte fiel. No funciona. No puedo ir al restaurante y decir, se me olvidó la cartera. Pues mi intención era pagarles, de verdad, mi intención era pagarles. Debe decir, no, pues no te preocupes. Con que tuviste la intención es suficiente, porque es la intención que importa. No funciona. No importa cuál sea la intención, la acción es lo que importa. El cristiano que dice, no, pues mañana, mi intención es de leer la Biblia mañana. Y no la lee, no puede decir, no, pues la intención. Hay mucha gente que dice, no, pues la intención es de ir a la iglesia el domingo. Y se queda con la intención, pero de una manera triste y a la misma vez graciosa. Dice, no, pues Daniel había propuesto y como Daniel yo también me propuse. No pude ir, pero como Daniel me propuse. La diferencia entre cuando Daniel se propuso, Daniel lo hizo. Cuando Daniel dijo, no voy a pecar contra Dios y no voy a comer esa comida, no le traen una pechuga de puerco y dice, qué chuleta de puerco hoy. Señor, pues tú sabes, pero la carne, ¿qué voy a hacer con esta carne? Dos cosas muy diferentes. El decir la intención y hacerlo, dos cosas muy diferentes, muy diferentes. El cristiano vive dando fruto de lo que ha hecho, no de lo que está intentando. Es tan importante entender eso. El fruto no se juzga por lo que uno se ha propuesto, el fruto se mira con lo que uno ha hecho. De ahí se mira el fruto, de ahí. Si les digo, no, hermanos, de verdad mañana, el domingo que viene me voy a preparar mejor y les voy a dar un sermón. Por hoy solamente hay que leer, cerrar la Biblia, nos vamos a la casa. Pero les prometo, y la semana que viene pasa lo mismo. No, de verdad, esta vez sí tengo tiempo, voy a hacer tiempo, de verdad, no voy a ver la tele, de verdad, de verdad. Y llega y solo leo. No, de verdad, esta vez sí me voy a preparar. No hay fruto. No puede decir, no, pues el pastor hay fruto de su estudio. No lo hay. Hay fruto de excusas, sí. Pero si no hay preparación, va a decir, no, pues no he aprendido nada, solo hemos leído la Biblia. Porque no importa la intención si no hay acción. No importa. No importa nada de eso. Y este rey se puso triste, pero lo tenía que hacer. Dice el 27. Al instante el rey envió a un verdugo, y un verdugo en esos tiempos era la policía especial para el rey, y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Imagínense, la muchacha estaba, pues, yo no sé qué hacer con esto, el pecado y la corrección de la Biblia, cuando nos sometemos a Cristo, nos llevará a hacer cosas terribles. Eso que tenemos que aprender de aquí. Lo que hizo con esta mujer con la cabeza no importa, porque es limitado lo que uno puede hacer con una parte de un cuerpo muerto. Porque en el hermano David me puede corregir después. Pero cuando un cuerpo muere se empieza a deshacer inmediatamente y se empieza a pudrir, especialmente si está cortado. Me imagino que a la media hora la peste de esa cabeza era terrible, me imagino. Imagino que a las 2 horas estaba seco, me imagino, no sé,
que se le podía quitar los cachetes a Juan el Bautista. El punto, la cabeza no iba a durar mucho, no lo iba a durar. Lo que ella pudo hacer con esa cabeza no es lo mínimo. Lo que nos debe de afectar es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer cuando no nos gusta algo de la Biblia. Eso es peligroso. Tenemos que darnos cuenta, si escucho algo en la iglesia que me insultó, el que lo dijo o el mensaje. Si es otra vez, al mismo punto, si es el mensajero, hablo con el mensajero. ¿Por qué dijiste esto? ¿A quién te referiste? ¿Estás hablando de mí? Y lo tenemos que hacer para asegurarnos. Oh, ni sabías de lo que pasó, y no escuchaste lo que hice el jueves. No te preocupes. Pero si es el mensaje, tenemos que nosotros evaluar y decir, ¿por qué me está afectando el mensaje? Y no es que no nos debe de afectar, pero no nos debe de enojar al punto donde reaccionamos queriendo atacar. Cada cristiano, cuando recibe corrección de la Biblia, el cristiano se tiene que arrepentir. Cuando mi mamá me corrige, yo nunca digo, no, pues, como quisiera atacarla. Nunca he pensado, cuando ella me corrige, atacarla. Nunca me ha sucedido. Pero hay gente que cuando recibe palabra, huye de ella. Hay gente que se aleja de la iglesia o se va a una otra iglesia diferente, que otra vez eso no es lo que importa. El que se va de iglesia a iglesia no importa, importa, pero no importa. Pero tenemos que preguntarnos por qué me voy. ¿Por qué me estoy yendo de la iglesia? Si me estoy yendo porque el mensaje es lo que me está afectando, ¿por qué me afecta el mensaje? Tenemos que preguntarnos eso. Si digo es porque el mensaje está muy fuerte, tenemos que preguntarnos por qué está muy fuerte. ¿Es porque el mensaje está fuerte o porque el mensajero lo está haciendo más fuerte? Si es el mensajero, otra vez, hablar con el mensajero. Pero si es el mensaje y decimos, no, yo quiero algo más positivo, es el corazón. Es el corazón. A mí me ha pasado en el centro de Los Ángeles, me da vergüenza admitir esto, pero yo he salido de lugares en el centro de Los Ángeles donde trabajo y digo, tiempo de almuerzo, voy a ir a comer algo. Y me ha pasado, donde entro a un lugar, miro todas las opciones y me ha pasado, no me juzguen, por favor. Y digo, es muy saludable aquí. Y no es algo, sí, me ha pasado. Me ha pasado el jueves, me pasó. Entré al lugar, tenía hambre y yo quería carne. No necesariamente quería pan o tortilla, pero quería carne. Y era jugo de jugo de otro, ensalada de esto, ensalada del otro. Y le dije al cajero, ¿tienes algo con carne? Dice, no, tenemos algo vegano. Y dije, gracias. Y me fui. Y fui, no les digo a dónde fui porque me van a juzgar de verdad. Y yo puedo decir, ese lugar me insultó. Pero me insultó ese lugar no porque ellos me hicieron algo malo, no porque me dijeron, mira cómo te ves, debes de comer esto. No dijeron nada de eso. El mensaje de ellos me insultó. Yo quería algo más positivo. La verdad es ahí donde debería de comer. Pero quería algo diferente. Si me voy de la iglesia porque el mensaje es muy fuerte, porque lo que dice la Biblia es fuerte y me quiero alejar de eso, el problema es uno.
Pero si me voy de la iglesia porque el pastor lo que él dice es feo, cómo se expresa es feo, es diferente, de ahí sí. Pero ¿por qué nos insulta el mensaje? Es lo que nos tenemos que preguntar. Esta mujer es insultada. ¿Qué dice Juan el Bautista? No le dice, no, qué vieja fea, no le dice nada de eso. Ni le dice a ella. Le dice a Herodes, no es lícito hacer esto. ¿Qué dice Juan el Bautista que es mal? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué va a decir Juan? Oh, sí, acuéstate con todas las esposas de tus hermanos. Lo que dice Juan el Bautista es lo que cualquier persona normal va a decir. Ella se enoja tanto que lo quiere muerto. Hay gente en la iglesia que escucha los sermones que son predicados, y no necesariamente aquí, pero en general, y se alejan diciendo, oh, esa iglesia muy negativos. Y uno dice, wow, negativo. ¿Por qué? No, uno sale muy feo. Sin saber, esa persona está llena de pecados, necesita que ser corregida. Que sí, si yo empiezo una limpieza mañana, voy a tener una semana terrible. Terrible. Porque tengo que ser limpiado. Ahora, si soy saludable y hago una limpieza, pues nada pasó. Nada pasa. El cristiano que necesita que ser corregidos, que somos todos, pero dependiendo si uno es nuevo en el evangelio, necesita más, obviamente va a tener un tiempo muy pesado con la palabra. A todos nos pasó, todos nos recordamos los primeros 10 años en el evangelio. Eran tiempos duros. Cada vez abríamos la Biblia, ay, otra vez, hoy otra vez, hoy otra vez. Lo bello del evangelio es que uno, en cuanto va creciendo, se da cuenta, se me olvidó eso, lo tengo que aplicar. En el principio se siente como si uno está siendo cachetado. No puedo escuchar esta canción. Esto es del diablo. No puedo. ¿Y esto? ¿Qué hora se termina? No, pero al principio es muy fuerte, al principio es muy duro. Pero ya que uno se da cuenta, esto es gozoso. O el primer día en el trabajo, uno piensa, no, pues qué feo. Cuando empecé a trabajar en la comida, yo quiero esto, y dije, no, yo nunca, no la voy a hacer. O sea, si van a pedir las órdenes, yo pues no. Y uno se va acostumbrando y dice, ok, la voy a agarrar, está bien. El primer día, las primeras 2 semanas son terribles, pero ya uno se está acostumbrando. Y el evangelio es lo mismo. Los primeros años son difíciles, porque uno se tiene que dar cuenta, todo lo que digo estoy mal. Llego al evangelio, como todos ustedes, yo llegué pensando, soy buena persona. Tenía 15. ¿Qué mal he hecho yo a los 15? Pensaba yo. Y la Biblia me dice, eres un hombre malo. A los 15. No, soy un hombre bueno. Malo. Y leía la Biblia y me daba cuenta, malo, pero a los 15. Leía del arca de Noé. No había ninguna persona que el Señor encontró buena. No sé si piensan de esta manera, pero digo, no había nadie. Hasta los de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, el Señor dice, ninguno. Ninguno. Dije, de los 5 años no hay ninguno. Ninguno. Tengo que empezar de nuevo. A los 5. Es muy fuerte, es muy duro. Hay cristianos hoy, 15 años en el evangelio, y dicen, no eres una persona buena. ¿Cómo? Porque es duro, es fuerte, pero tenemos que preguntarnos, y cierro con esto, ¿qué nos ofende? ¿El mensaje
o el mensajero. A ella le ofendió el mensaje y mató al mensajero. A los fariseos le ofendió el mensaje y mataron al mensajero. En Hechos, los que estaban con Esteban les ofendió el mensaje y mataron al mensajero. Cuando es el mensajero muere. Cuando es el mensajero, el mensaje muere. Siempre lo es. Saulo en ese tiempo estaba insultando a la gente con su vida. Cristo lo para, y ¿qué pasa con el mensaje de Pablo? Muere. Empieza a predicar el evangelio de Cristo, y ¿qué pasa? La gente es insultada. ¿Qué le pasa a Pablo? Él muere. El cristiano predica un mensaje que ofende, que nos puede causar la vida, pero es mucho mejor perder la vida por causa del mensaje de Cristo que perder el mensaje de Cristo por causa de nosotros. El cristiano se somete a la palabra de Dios para que Cristo sea glorificado, para que Cristo sea exaltado y que el mensaje siga. Juan el Bautista muere, pero el mensaje sigue. Y que nosotros vivamos de una manera que glorifiquemos a nuestro Dios tanto, que aunque nosotros muramos, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo siga viviendo. Hay que orar. Señor, te damos gracias en este tiempo por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque nos diriges a caminar conforme a tu palabra siempre. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre nos has llamado a vivir vidas que te agradan en todo, mi Dios, y te pido que nosotros caminemos honrándote a ti, caminando, Señor, glorificando tu nombre en todas esas cosas. Mi Dios, te pido que nos perdones, que nos sigas tratando con nuestros corazones cuando seamos insultados por el mensaje. Y te pido, Señor, por nosotros todos que estamos aquí, que de una forma a la otra somos mensajeros de este mensaje. Enséñanos y sigue tratando con nuestros corazones para que presentemos siempre solamente el mensaje. Que no seamos nosotros los que estemos en presentación. Que sea tu palabra, que sea lo que tú quieras y no lo que nosotros queramos. Que no usemos, Señor, nuestros ejemplos que pensamos que van a funcionar, pero que usemos los ejemplos que nos estás dando en ese instante, mi Dios. Porque tú eres un Dios que va a salvar. Nuestras familias, Señor, conforme a tu voluntad, se salvarán al tiempo adecuado, al tiempo que tú has dado, no cuando nosotros queramos. Nosotros, Señor, se nos da la comisión de hablarles, de amarles, de orar por ellos, Señor. La salvación es tuya. Nosotros plantamos, otro está regando, pero tú eres el que causas el crecimiento. Y recuérdanos de eso. Todo dará fruto a su tiempo, mi Dios, y es en tu tiempo. Doy gracias, Señor, por la manera que nos sigues usando, la manera, Señor, que tu evangelio no para. Te doy gracias, Señor, por las vidas, Señor, a través de la historia del mundo que has usado, Señor, para seguir avanzando tu evangelio hasta hoy. Te pido, Señor, que nos uses a nosotros para que sigamos avanzando el evangelio para los que vendrán y seguirán avanzando este evangelio hasta que tú regreses, mi Dios. Que no sabemos los días, no sabemos el tiempo, Señor, no sabemos la hora, pero sí sabemos que somos llamados a traer este evangelio a todos. Ayúdanos a ser fiel en eso. Te adoramos, te glorificamos y exaltamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.